Vamos a empezar con encefalopatía subaguda, demencias, Guillain-Barré y miastenia. Ese va a ser el 1. Esperemos que nos dé el tiempo para hacer más o menos todo. Eh, bueno, vamos a empezar. En nuestra clase de las 12:30 habíamos hablado de la encefalopatía aguda y habíamos hablado del coma. Ahora nos resta hablar de dos conceptos. Un concepto que está en la parte del paciente complejo, pero si bien está en la parte del paciente complejo, no quiero dejar de mencionarlo porque tiene su importancia, que es el concepto de encefalopatía subaguda. Por supuesto que cuando un paciente comienza con encefalopatía, usted no sabe de entrada si es aguda o subaguda. Aguda es que el cuadro se va a resolver en pocos días. Se va a resolver en pocos días porque el paciente se muere o porque usted hace el diagnóstico y lo trata. Pero la encefalopatía subaguda es un estado de encefalopatía que no se llega fácilmente al diagnóstico, es un estado que se perpetúa, pasan días, pasan semanas y pueden pasar algunos meses y finalmente el paciente fallece. O sea, sería como una encefalopatía aguda, pero que no se cura, no se cura, no se cura ni se muere. No se cura ni se muere, no se cura ni se muere y se va extendiendo a lo largo del tiempo. Pero usted sabe que si se va extendiendo a lo largo del tiempo, se va a morir en pocas semanas a pocos meses. Ese es el concepto. A veces es muy difícil hacer el diagnóstico de estas encefalopatías subagudas. Son cuadros que no son tan frecuentes, son cuadros más raros. Y a veces hay que llegar hasta la biopsia cerebral para hacer el diagnóstico de qué es lo que le está pasando al enfermo. Algunas causas no tienen tratamiento, pero otras, por ejemplo, la encefalopatía por enfermedad de Whipple o la encefalopatía por lupus o la sarcoidosis, por ejemplo, son encefalopatías que sí tienen tratamiento. Vamos a ver cuáles son las causas principales y vamos a hablar a lo mejor un poquito de alguna de ellas. Tenemos el linfoma primario del sistema nervioso central. Linfoma primario del sistema nervioso central, la mayoría de los pacientes son pacientes que suelen tener inmunodepresión y muchos son HIV. Pero el linfoma no se ve bien en las imágenes cerebrales. Entonces, a veces es difícil discernir si el paciente tiene un linfoma o no tiene un linfoma y hay que llegar a la biopsia cerebral. Puede haber una encefalopatía subaguda paraneoplásica. El paciente tiene un cáncer, sobre todo un cáncer de pulmón, y en pocas semanas, 2, 3 meses, se muere. Pero hace una encefalopatía que no queda clara por qué hace esa encefalopatía, se deteriora, se deteriora, se deteriora, y si usted no le encuentra el tumor de base, usted se traga el diagnóstico. Las vasculitis primarias del sistema nervioso central son raras, hay descritas en el mundo más o menos 300 casos. ¿No? Son fenómenos vasculíticos que afectan a pequeños vasos en el sistema nervioso central. Muchas veces las lesiones se pueden ver por angiografía cerebral y si no hay que hacer biopsia cerebral. La sarcoidosis
del sistema nervioso es muy común en las zonas nórdicas, sobre todo en Canadá, Estados Unidos, norte de Europa, zonas frías y nórdicas. Da un cuadro muchas veces muy difícil de diferenciar de una esclerosis múltiple, pero tiene la ventaja de la espectacular respuesta a los corticoides. Usted le pone corticoides y el paciente se curó. Entonces es una de las causas de encefalopatía subaguda que se puede curar. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad producida por priones. Es lo que se llamaba la enfermedad de la vaca loca. Se contagia por comer cerebro de animales que tienen el prión. Y yo vi dos casos. Suelen ser pacientes jóvenes, 40, 50 años, que de golpe empiezan con un deterioro cognitivo y una encefalopatía, y se caracterizan porque presentan convulsiones y mioclonías. Mioclonías son como saltitos musculares, tipo vos lo estás mirando y tiene como saltitos, es así como saltitos musculares. Esas son las mioclonías. La enfermedad no tiene cura, se muere en 3, 4 meses. Yo los dos casos que vi se murieron los dos. Los dos se murieron con diagnóstico, pero los dos se murieron. La cerebritis lúpica, la importancia de pedir los anticuerpos lúpicos, tanto en la sangre como en el líquido cefalorraquídeo, para hacer el diagnóstico. La leucoencefalopatía multifocal y progresiva es producido por un virus que se llama JC. Aparece sobre todo este virus asociado a pacientes que reciben quimioterapia, a veces pacientes que tienen linfomas, leucemias. Yo vi un solo caso que se murió en pocas semanas. La enfermedad de Whipple la vamos a estudiar. Es una enfermedad que produce síndrome de mala absorción. Es una enfermedad del intestino delgado. Es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, se llama Troferima whippeli. Es una enfermedad rara. Yo no vi nunca un caso todavía, la sigo buscando. Pero bueno, a veces afecta el sistema nervioso central y cuando afecta el sistema nervioso central puede dar encefalopatía subaguda. La enfermedad de Behçet es otra vasculitis, la vamos a estudiar el año que viene, puede a veces afectar los senos venosos cerebrales y producir encefalopatía. La panencefalitis rubiólica o posarampión, vi un caso. Es una enfermedad de chicos jóvenes, 15, 16 años, que fueron vacunados contra la rubiola o contra el sarampión y que años después de la vacunación hacen como una reacción inmunológica que les produce una encefalopatía. Por supuesto, es una complicación muy rara, si no, no vacunaríamos a nadie, pero es una complicación que puede ocurrir. El déficit de B12, muy importante recordar que el déficit de B12 puede dar encefalopatía subaguda, puede dar demencia, puede dar psicosis, puede dar depresión y puede dar anemia megaloblástica. Pero a veces tiene solo manifestaciones neurológicas, entonces es más difícil de diagnosticar. Cuando tiene la anemia todo el mundo se aviva, cuando tiene solo manifestaciones neurológicas. Recuerden que también el déficit de B12 daba síndrome cordonal posterior, ¿no? Que estudiamos cuando vimos el tema de ataxia. La demencia relacionada con el SIDA. Acá algunos la llaman demencia, otros la llaman encefalopatía subaguda. En general se mueren en pocos meses si usted no le hace el diagnóstico. O sea que si fuéramos estrictos es una encefalopatía subaguda. Pero como muchos la llaman demencia relacionada con el SIDA, yo la puse también en el tema de demencias.
Acá es un paciente que es HIV positivo. Claro, pero el tema es que usted sospeche que puede ser HIV positivo. A mí me pasó 2 veces, pacientes de 60 años que empiezan con encefalopatía, pasan la semana, sigue con encefalopatía, no se sabe qué tiene, no se sabe qué tiene. Y claro, como era gente grande, nadie pensaba que el tipo podía ser homosexual. Y de golpe a mí se me ocurrió pedirle la serología de HIV y eran homosexuales y eran HIV positivos y era una demencia relacionada con el SIDA. Y el diagnóstico es importante porque si usted le trata la encefalopatía o la demencia, el paciente, si le trata el SIDA, el paciente mejora. ¿Mm? Y después tenemos el síndrome de Hakim, que es una hidrocefalia con baja presión en el líquido cefalorraquídeo. Esto es lo que tiene Bilardo, el entrenador de fútbol de la selección. Empezó con caídas al piso frecuentes, se caen frecuentemente al piso, tienen claudicación en la marcha y encefalopatía, y cuando lo estudiaron tenía muy dilatados los ventrículos cerebrales, gran producción de líquido cefalorraquídeo, pero sin aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Eso se llama síndrome de Hakim-Adams y se lo trata con la colocación de una válvula en los ventrículos para conducir el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos a la aurícula o de los ventrículos al peritoneo. Bueno, estas son las causas más importantes que me parecía. Agregué una más que es el síndrome de Susak. El síndrome de Susak tuve una paciente que era una alumna de la facultad. Tienen encefalopatía aguda o subaguda con trastornos visuales y problema auditivo, sordera bilateral, asimétrica, o sea, más sorda de un lado que del otro. En general aparecen mujeres jóvenes, pueden tener trastornos cognitivos, psicosis, cefaleas, ataxia con vértigo, y pueden ir a un deterioro neurológico grave en pocas semanas. Tienen aumento del eritro, tienen leucocitosis y se las trata con inmunosupresores y corticoides. Bueno, esas son las principales causas. Vamos a agregar acá el SUSAC, que no estaba. Bueno, muy bien. Vamos a las demencias. Vamos a buscar el capítulo de demencias. Acá estamos. ¿Qué es una demencia? Una demencia es un paciente que tiene trastornos cerebrales cognitivos. Puede tener encefalopatía, pero lo que predomina son los trastornos mentales cognitivos, sobre todo en la esfera de la memoria, del lenguaje, de los cálculos, de los pensamientos, del juicio, de la personalidad. Y las demencias requieren años de evolución. Nadie tiene una demencia aguda. La demencia es un deterioro mental progresivo lento a lo largo de años. Y son más comunes en pacientes añosos. En general, en mayores de 70 años hay muchos más casos de demencia. Pero yo quiero que usted
haga este razonamiento. Usted está de guardia, entonces le traen a un viejito y el viejito está confuso, medio perdido. Usted nota que tiene dificultad para pensar, dificultad para recordar, dificultad para leer. Entonces usted dice, y bueno, es un viejo, tiene 78 años, este viejo tiene una demencia. Pero al rato viene el hijo del paciente. Entonces el hijo le dice, usted le dice, bueno, mire, su papá tiene un cuadro de demencia. Pero doctor, mire que mi papá, hasta el día de ayer, atendía su negocio y daba el vuelto en la caja y sabía cuánta plata entraba, salía y le daba el vuelto a las personas. Entonces ese viejito no tiene una demencia, porque yo le dije a usted que la demencia es años de deterioro. Ese viejito tiene una encefalopatía aguda y usted no tiene que meter la pata. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted como lo ve viejo, dice, ah, sí es viejo, es demente. No, puede ser viejo y tener una encefalopatía aguda. Y puede ser joven y tener una demencia, ¿eh? A veces hay gente joven que tiene demencia. Entonces no meta la pata. Usted lo que le importa para saber qué es demencia es que tiene años de evolución. Años de evolución. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cuáles son las causas de demencia? Bueno, por suerte no son miles. Yo acá tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 causas de demencia. Así que, con que usted sepa 20, está perfecto. La causa más común es el Alzheimer. El Alzheimer representa el 75% de las demencias. Por eso vamos a tomar para la descripción clínica el cuadro del Alzheimer. El Alzheimer, ustedes supongo que lo estudiaron en anatomía patológica y saben que en el Alzheimer hay depósitos de placas amiloides, que hay una proteína normal que se llama la proteína tau, que se resiente mucho la neurotransmisión colinérgica y que es por ese trastorno de la transmisión colinérgica que los pacientes tienen severos trastornos de la memoria, que suele ser lo más evidente en el comienzo, los trastornos de la memoria. Después tenemos la demencia panvascular. La demencia panvascular son el 15% de las demencias. Acá el requisito para tener una demencia panvascular es un paciente con múltiples factores de riesgo cardíaco. ¿Y por qué tiene una demencia panvascular? Porque tiene varios ACV isquémicos pequeños. Entonces usted tiene 5 ACV isquémicos pequeños en distintas zonas del sistema nervioso y termina demenciado. Estos son pacientes que suelen tener antecedentes de infarto agudo de miocardio, oclusión coronaria, stent, antecedentes de oclusión de carótida, antecedentes de operaciones de aorta, antecedentes de operaciones en los miembros inferiores por mala circulación en los miembros inferiores. O sea, son pacientes panvasculares. Después tenemos la demencia frontotemporal de PIC. La demencia frontotemporal de PIC, como su nombre lo indica, afecta al lóbulo frontal y al lóbulo temporal. Empieza alrededor de los 60 años y tiene una característica, suele comenzar con cambios del humor. El paciente hay momentos que parece depresivo, momentos que parece maníaco, tiene como bruscos cambios del humor. Y sobre esos bruscos cambios del humor se agrega el trastorno cognitivo. Muchas veces se dice que parece un paciente bipolar, pero a usted le tiene que llamar la atención porque ningún bipolar empieza a los 60 años.
El bipolar es bipolar desde que tiene 20. Este nunca tuvo nada y de golpe a los 60 empieza con estos cambios del humor. Entonces usted le pide una resonancia y en la resonancia le va a informar el radiólogo que el paciente tiene una marcada atrofia en el lóbulo temporal y en el lóbulo frontal. Diagnóstico demencia EPIC. Bueno, después tenemos el Parkinson y los parkinsonismos. Ya dijimos que, y también los síndromes Parkinson Plus, podríamos agregar y tendríamos una causa número 21. Nosotros dijimos que más o menos el 30% de los pacientes con Parkinson o parkinsonismos tienen demencia, van a la demenciación. Así que es algo bastante frecuente. Después tenemos la demencia por cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy se ven en el Parkinson. Son inclusiones que aparecen en la sustancia negra, en las neuronas de la sustancia negra en el Parkinson. Pero cuando usted tiene una demencia por cuerpos de Lewy, no solamente aparecen en la sustancia negra, sino que se extienden a otras áreas del sistema nervioso central. Es una demencia que tiene bastante mal pronóstico, se deterioran rápido, se demencian bastante rápido. Esta demencia por cuerpos de Lewy. Después tenemos la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson la vamos a estudiar ahora cuando veamos hígado. Es una enfermedad genética donde hay depósitos anormales de cobre. Esos depósitos ocurren en el hígado, produciendo cirrosis, y ocurren en los ganglios de la base, produciendo movimientos anormales y produciendo demencia. Son pacientes jóvenes, en general pacientes de alrededor de 20 años que tienen Wilson. La enfermedad de Huntington es una demencia de causa genética, es un gen autosómico dominante, se transmite en familias que tienen Huntington. Es una demencia que empieza alrededor de los 42 años, empieza con problemas de cierta rigidez muscular y al poco tiempo empiezan los cambios, los severos cambios cognitivos y en general se mueren en 5 o 6 años. Un cuadro nuevo que conocemos desde hace poquito es la enfermedad de Vince-Wagner. La enfermedad de Vince-Wagner son pacientes que tienen microoclusiones vasculares en la sustancia blanca. Múltiples microoclusiones vasculares en la sustancia blanca. Eso gracias a Dios, como ahora tenemos resonadores más fidedignos, hoy en día podemos ver esas microlesiones en la sustancia blanca y esas microlesiones hacen que el paciente vaya a la demencia. Es una demencia que no tiene gran atrofia cerebral. Es una demencia que no tiene gran aumento de tamaño de los ventrículos. Es una demencia que tiene mucho contenido en alucinaciones. El paciente tiene muchas alucinaciones. Yo recuerdo una viejita que fui a ver con un bis Wagner. La vieja, mientras estaba conmigo, hablaba con una señora que no existía. Ella veía ahí y se ponía a charlar con la señora y dice, vio lo que me dice el doctor Josefina, y no había nadie ahí. La vieja estaba alucinando que había una persona. También tienen sueños muy vívidos. Los sueños que tienen son tan vívidos que muchas veces si alguien duerme con ellos, se despiertan de golpe y les pegan una trompada, porque están peleando en el sueño, entonces le pegan una trompada al que tienen al lado. Esas son dos cosas muy características.
y tienen respuestas muy paradojales a los antipsicóticos. Usted le pone antipsicóticos para que esté mejor y el paciente, usted le puso el antipsicótico y hace como una reacción paradojal y se va a la mierda y empieza a decir más boludeces y antes. Está peor con el antipsicótico que sin el antipsicótico. El COVID da lesiones muy parecidas al Binswanger. Y el Binswanger se ve en pacientes hipertensos y diabéticos. Después tenemos la demencia pugilística, que es la demencia de los boxeadores, donde le pegaron tantos golpes en la cabeza que el paciente termina haciendo una demencia. Esto es interesante porque podríamos incluir otros deportes. Por ejemplo, los que juegan fútbol americano, que le dan golpes en la cabeza. Y algunos dicen que hasta los futbolistas que cabecean mucho pueden hacer esta demencia. Es interesante porque en la selección argentina, el que hace el primer gol contra Alemania en el año 86 era el Tata Brown. Y el Tata Brown era un defensor, hace el gol de cabeza, y era un defensor que cabeceaba mucho, mucho. Era muy alto, saltaba, cabeceaba. Y hizo una demencia. Se murió, ya se murió. Es el único del plantel que salió campeón en el 86, él y Maradona, ¿no? Los dos que se murieron. Todos los demás, que yo sepa, por lo menos están vivos, me parece que no se murió ninguno más. Valdano está vivo, el arquero está vivo, todos los otros que yo recuerde están vivos. Burruchaga está vivo. Después tenemos la demencia por traumatismo encefalocraniano. Si vos te pegás un palo, suponete un tipo que se sube un poste de luz y se cae del poste de luz 20 metros y se golpea la cabeza contra el piso y no se muere. Y bueno, hace un traumatismo craneano muy grave, puede quedar con una demencia por el traumatismo del cráneo. La sífilis del sistema nervioso, la sífilis cuaternaria, puede, cuando afecta a la corteza cerebral, puede dar meningitis, meningoencefalitis y puede dar demencia. Es una demencia con ideas megalómanas. Por ejemplo, hay un personaje histórico que era el filósofo Nietzsche. Nietzsche se agarra a sífilis en los burdeles de París cuando era joven y muere a los 50 y pico de años de una demencia sifilítica, internado en un loquero. En esa época no había penicilina, entonces no había forma de curar a la sífilis. Hoy en día es raro que usted la vea, pero cuidado, porque si tiene un tipo que se agarró sífilis en el año 40, tiene 80 años, 85 años, cuidado porque ese tipo puede tener una demencia sifilítica si nunca se trató la sífilis con penicilina. El déficit de B12 ya dijimos que puede dar demencia, el HIV ya dijimos que hay demencia o encefalopatía subaguda relacionada con el SIDA. El alcoholismo, si usted es un alcohólico perdido, puede, entre otras cosas, terminar con una demencia. Después, las demencias secundarias a drogadicción. Por ejemplo, si usted consume mucha cocaína, bueno, la cocaína le va provocando pequeñas isquemias cerebrales y usted se va quedando con cada vez un cerebro más hecho bolsa. O si usted es un adicto a la heroína, vieron los heroinómanos de Estados Unidos que caminan como zombies, totalmente demenciados por la heroína. La epilepsia, cuando son casos graves de epilepsia, son epilepsias infantiles que convulsivan con mucha frecuencia a pesar de la medicación. Esos chicos tienden a ir a la demencia.
La esquizofrenia, cuando es un paciente esquizofrénico que ha sufrido varios brotes esquizofrénicos, en general la esquizofrenia va teniendo cierto deterioro cognitivo y terminan yendo a una demencia. De hecho, si ustedes recuerdan, la primera denominación psiquiátrica de la esquizofrenia, la palabra esquizofrenia la inventa Breuer en 1911. Pero antes de Breuer, la esquizofrenia se llamaba demencia precoz. La hidrocefalia de Hawking-Adams, que ya explicamos, puede ir a la demencia. Y finalmente la demencia paraneoplásica, en general paraneoplásica de cáncer de pulmón. ¿Cómo es el cuadro clínico de la demencia? Bueno, en la mayoría de los casos al paciente lo trae la familia. Es raro, tiene que ser un tipo muy inteligente para darse cuenta él solo que se está demenciando. Una vez yo les contaba a los chicos, tuve la mamá de un amigo mío, muy amigo, que yo iba a estudiar a la casa y la mamá nos hacía la leche, nos traía galletitas, yo me acordaba. Entonces mi amigo me dice, mira, te voy a ir mi mamá, que está muy mal. Bueno, cuando la vi casi me muero, claro, la vieja tenía 80 años. Yo, claro, si yo tenía 50, era lógico la vieja tuviera 80. Entonces le digo, bueno, me emocioné, casi me pongo a llorar cuando la vi, que tan viejita. Entonces le digo, bueno, María, contame cómo estás. ¿Y cómo querés que esté? Estoy muy mal, yo estoy muy mal. Bueno, María, pero ¿por qué estás mal? Dice, mira, yo soy profesora de matemática y física. Ella era profesora de matemática y física. Y ayer quise hacer 85 por 92 y no pude hacer la cuenta. Así que algo me está pasando a mí en la cabeza, yo estoy muy mal. Entonces la vieja era una vieja inteligente que se está dando cuenta que se está demenciando. Es en ese periodo inicial, cuando se dan cuenta que se están demenciando, en que muchas veces se ponen muy angustiados, ¿no? Se angustian mucho. Comienzan con trastornos de la memoria, sobre todo de la memoria reciente. En cambio, los recuerdos de hace muchos años los recuerdan perfectamente bien. Pero, por ejemplo, no se acuerdan dónde pusieron las llaves, no se acuerdan dónde pusieron la plata para pagar el impuesto, no se acuerdan dónde dejaron la lapicera, o van a la cocina, llegan a la cocina y no se acuerdan para qué fueron a la cocina, para qué habían decidido ir a la cocina. A veces se empiezan, por ejemplo, yo tenía una paciente que fue 3 veces a la colchonería a pagarle al colchonero 3 veces el colchón. El colchonero se lo cobró y después cuando lo vio al hijo le dijo, che, mirá, tu mamá vino 3 veces, tomá, te doy la plata, me pagó 3 veces. Claro, se olvidaba, entonces iba a la casa y decía, tengo que pagar el colchón, iba y lo pagaba de nuevo, se olvidaba, y, tengo que pagar el colchón, iba de nuevo y lo pagaba. A veces se pierden, en general se pierden en las inmediaciones de donde viven. Entonces vos te encontrás a don José a la vuelta de la casa, mirando así como que no sabe dónde carajo está. Decís, don José, ¿qué le pasa? No, no encuentro mi casa. No, pero don José, usted vive acá a la vuelta, venga que lo acompaño. Se pierden un poco en la calle. Pueden tener trastornos del sueño, están excitados a la noche y duermen mucho durante el día. Pueden aparecer alucinaciones, delirios, por ejemplo, pueden tener ideas delirantes de robo. ¿Por qué? Porque como no se acuerdan dónde ponen las cosas, dicen, y bueno, no encuentro la llave, me la robaron. Me las robaron, si yo no las encuentro, me las robaron. A veces tienen ideas delirantes de celos. Entonces el viejo tiene 84, la vieja tiene 80 y el viejo no la deja salir a la calle a la vieja porque cree que se va a ir con otro. ¿Mm? Pueden tener conductas de desenfreno sexual,
Entonces la vieja te dice, mire, me persigue todo el día que quiere tener relaciones sexuales. A veces pueden tener abuso sexual si hay chicos en la casa. Pueden tener conductas bizarras y agresivas. Aparecen apraxias, o sea, si tienen que hacer una tarea que requiere varios pasos sucesivos, se pierden, no la pueden hacer. A veces tienen agnoxias, no reconocen las personas o no reconocen los objetos o no reconocen los lugares. Tienen dificultad para encontrar sustantivos. Entonces te dicen, alcanzame eso que se usa para escribir. No le sale la palabra lapicera. ¿Mm? Pueden tener dificultad en la escritura, dificultad en el cálculo, esto que decía esta señora, deterioro del aseo corporal, algunos no se bañan, están como desprolijos, a veces tienen acaticia. Acaticia es que se mueven todo el tiempo, no se pueden quedar quietos nunca. Ya en fases más avanzadas aparecen síntomas extrapiramidales, rigidez, temblor. Por la rigidez de los miembros inferiores llega un momento que no pueden caminar y llega un momento que quedan postrados en cama. Aparece mutismo, no hablan, no reconocen a los familiares, se confunden a los familiares y finalmente mueren por complicaciones de la postración. Las complicaciones de la postración son neumonías, infecciones urinarias y escaras infectadas. Aparecen algunos reflejos de liberación frontal, por ejemplo, el reflejo de hociqueo. Si usted le toca la mejilla, mueve la cabeza como si buscara el pezón. El reflejo de succión, si usted le toca la piel en la zona oral, hacen así como si estuvieran succionando. El reflejo palmo-mentoniano, si usted le estimula con un dedo la eminencia tenar, donde está el dedo pulgar, se contrae los músculos de la barba, el músculo cuadrado y el músculo de la borla de la barba. Tienen reflejo de parpadeo, si usted le golpea entre las dos cejas, se quedan parpadeando durante un tiempo bastante largo, cerrando, abriendo y cerrando los ojos. Y el reflejo de prensión o reflejo de grasping, que si usted le toca la palma de la mano, cierra los dedos y le agarra los dedos y no puede sacar su dedo, como que se aferran al dedo de la persona que lo estimuló. Todos esos son reflejos de liberación frontal que son muy comunes en los pacientes con demencia. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, un diagnóstico diferencial es el trastorno cognitivo del envejecimiento normal. ¿Qué queremos decir con esto? Y bueno, cuando usted tiene 85 años, se va a olvidar alguna cosa, va a tener a lo mejor alguna dificultad para retener algún nombre, algún sustantivo, pero eso forma parte del envejecimiento normal, eso no es una demencia. Y otro diagnóstico muy importante es la depresión. La depresión, porque muchas veces los viejos cuando se deprimen, la depresión aparece con negativismo, mutismo, trastornos del aseo corporal y se puede confundir con una demencia. Ahí para hacer el diagnóstico diferencial hay que pedirle estudios neurocognitivos, que son pruebas que les hace el psicólogo que diferencian perfectamente bien si usted tiene una demencia o si usted tiene una depresión. La metodología de estudio tiene que incluir una resonancia magnética, serología de HIV, BDRL y FTABS para la sífilis, dosaje de vitamina B12.
Puede pedirle una escala de Hamilton para diagnosticar depresión, hacerle test cognitivos para diagnosticar depresión y el Mini-Mental Test. ¿Qué es esto del Mini-Mental Test? El Mini-Mental Test es una serie de preguntas que se le hace al paciente, se le va poniendo puntaje a las preguntas y cuanto más de estas preguntas tenga equivocadas, más probabilidad que tenga demencia. Entonces se le pregunta la edad, la ocupación y el nivel de estudios. Eso es importante porque hay algunas preguntas que si usted nunca estudió, tuvo en la primaria, o no, ni siquiera tiene la primaria, no la va a poder contestar. Una de las preguntas se le pregunta el año, en qué año estamos, en qué mes, en qué día de la semana y en qué estación del año. Después se le pregunta dónde estamos, en qué lugar está, en qué piso del edificio, en qué calle, en qué ciudad, en qué país. Después se le dice, le voy a decir 3 palabras, usted las tiene que recordar. Entonces usted le dice naranja, virome, libreta. Usted deja pasar 10 minutos y le dice, ¿cuáles eran las 3 palabras que yo le dije? Y el paciente no se acuerda. Después se le pide que a partir del número 30 vaya restando de a 3 para atrás. O sea, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9. Habría que hacer el mini-mental a todos acá, ¿no? A ver si se lo bancan el mini-mental. Bueno, después se le muestra 2 objetos distintos y se le pide que diga el nombre del objeto. Se le pide que repita una frase. En general la frase es, en un trigal había 5 perros. A ver si es capaz de repetir la frase sin equivocarse. Después en una hoja de papel se le pone una orden. Entonces usted le pone en el papel, agarre este papel, llévelo al fondo de la habitación y déjelo en el suelo. Como no se acuerda, se lleva el papel, pero a mitad de camino se olvidó, entonces no puede llevarlo a cabo. Se le da una consigna por escrito, por ejemplo, cierre los ojos y se ve si el paciente es capaz de leerla y cumplirla. Para ver la abstracción a veces también se usa decirle un refrán. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir? No por mucho madrugar amanece más temprano. Por supuesto, en un paciente que tenga cierto nivel intelectual, ¿no? Y el paciente no te lo puede explicar, no te puede explicar el refrán. Se le pide que escriba una frase y se le pide que dibuje 2 pentágonos interceptados entre sí. Entonces todo eso se puntea, el máximo es 35 y si tiene menos de 28, el paciente tiene deterioro cognitivo. En lo que respecta al tratamiento, en general en los Alzheimer, estamos usando donepezilo, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, para aumentar los niveles de acetilcolinesterasa en la sangre, de acetilcolina en la sangre y en el sistema nervioso central. Estamos usando también el memantine. El memantine es una droga que bloquea los receptores NMDA, y se vio que al bloquear esos receptores mejora un poquito el funcionamiento cognitivo y retarda un poquito la evolución de la enfermedad. También estamos usando vitamina E por sus efectos antioxidantes y estamos usando selegilina en dosis bajas, 10 miligramos por día. Esas son las 4 drogas que usamos. Si el paciente tiene alucinaciones y delirios, como antipsicótico el que usamos es la quetiapina. Si el paciente tiene depresión, el antidepresivo que usamos es la mirtazapina.
No usamos benzodiazepinas porque tienen efectos paradojales. Para dormir también se puede usar la melatonina, se pueden usar las drogas antihistamínicas como el Benadryl y se puede usar la levomepromacina, es el Nocinam. Bueno, con esto terminamos entonces lo de demencias. Nos vamos al síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré está en el paciente agudo. Parece que está un poquito más arriba. Bueno, síndrome de Guillain-Barré. ¿Sí? ¿Cómo no? 287. El síndrome de Guillain-Barré es una poliradiculoneuritis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted tiene la médula. De la médula salen raíces nerviosas. Esas raíces nerviosas son los que dan lugar después a los nervios periféricos. Bueno, en el Guillain-Barré se inflaman las raíces nerviosas que salen de la médula. Pero se inflaman muchas, por eso es una poliradiculoneuritis. En los casos más severos, en general, en todos los casos se afecta a la mielina de esos nervios. O sea, hay una desmielinización. Y a veces, en casos graves, no solamente se afecta a la mielina, sino se puede llegar a afectar el propio axón. ¿Por qué se produce esta poliradiculoneuritis? Bueno, es una enfermedad inmunológica. Se producen anticuerpos dirigidos contra los gangliósidos de la mielina. ¿Y por qué se gatilla esa respuesta inmunológica? Bueno, se puede gatillar por algunas infecciones, la mayoría por infecciones virales, por citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis, virus herpes, HIV, COVID-19, virus influenza. En algunos casos por algunas enfermedades bacterianas, por ejemplo Escherichia coli, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumonia y la diarrea por Campylobacter jejuni. Hay casos que pueden ser secundarios a cirugía, a trauma, a vacunación y a trasplante medular. Y se han descrito casos de Guillain-Barré asociadas a lupus, linfoma, Hodgkin y sarcoidosis. ¿Cómo es el cuadro clínico? El paciente viene a la guardia, es una urgencia. ¿Pero por qué viene a la guardia? Y viene a la guardia porque no puede caminar. No puede caminar porque tiene una marcada debilidad muscular de ambos miembros inferiores que es progresiva, o sea, empeora con el correr de las horas. Si usted le toma los reflejos, puede tener arreflexia o hiperreflexia. Terminan con una paraplegia o con una paraparesia. Pero hay que tener cuidado, porque si la enfermedad continúa ascendiendo, va afectando las raíces nerviosas y después puede paralizar los nervios del diafragma, el frénico. Y el paciente puede morir de insuficiencia respiratoria y ahí necesita ser colocado en un respirador.
Hay una variante del Guillain-Barré que puede comenzar en la cara. Entonces esa variante que comienza en la cara empieza con debilidad en la cara o debilidad en los miembros superiores. Pero esa variante es mucho menos común, 10% de los casos. Además de tener la debilidad, tienen parestesias. Parestesias es sensación de hormigueo, sensación de electricidad, sensación de pinchazos en las manos y en los pies. Pueden tener un dolor raquiálgico en la espalda y en las extremidades. El dolor puede ser muy intenso. Pueden tener signos de disautonomía, o sea, empiezan a tener trastornos del sistema nervioso autónomo. De hecho, es la causa de muerte. Pueden tener taquicardia, bradicardia, paro cardíaco, hipotensión ortostática, retención urinaria, hipertensión arterial, ileo, trastornos de la sudoración y pueden tener muerte súbita. Pueden presentar síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética con hiponatremia. La enfermedad es progresiva, dura entre 2 a 4 semanas, llega a un punto máximo de afectación y luego empieza a regresionar lentamente y el paciente se recupera totalmente, pero va a requerir una importante rehabilitación. Algunos pacientes quedan con secuelas, en realidad la mayoría se recupera totalmente, un porcentaje menor quedan con secuelas leves y un porcentaje muy pequeño pueden quedar con secuelas graves. Hay algunas variantes clínicas. Dentro de las variantes clínicas me importa la que se llama la variante axonal. La variante axonal se ve más en México, Japón y China. La variante axonal, además de lesionarse la mielina, se lesionan los axones. Entonces el paciente tiene más dificultad para la recuperación neurológica. ¿Cómo lo estudia usted al paciente? ¿Qué le puede hacer? La punción del líquido cefalorraquídeo lo que va a demostrar es una disociación albúmino-citológica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener proteínas muy altas y células muy bajas. Células normales con proteínas muy altas. Pero esto, la punción lumbar, solo me sirve cuando ya lleva una semana de evolución. Si usted la hace muy precoz, puede que no tenga las alteraciones. Le puede pedir un electromiograma con velocidad de conducción nerviosa. El electromiograma va a demostrar que tiene una velocidad nerviosa alterada con signos de desmielinización. Y además permite discriminar si tiene solo desmielinización o si además tiene compromiso axonal. Y finalmente los anticuerpos contra los gangliósidos. Se pide el GQ1B, el GM1, GD1A, el GalNAc, GD1A y el GD1B. Todos esos son los anticuerpos que se pueden pedir. Se puede pedir también el GT1A cuando tienen disfunción de la deglución. Hay algunos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Esta enfermedad es muy interesante, es como un Guillain-Barré, igual, pero pasa el mes y no se cura. Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Esta, cuando tiene una polineuropatía desmielinizante inflamatoria y crónica, es autoinmune. Y hay que darle corticoides e inmunosupresores. Otro diagnóstico diferencial son las polineuropatías periféricas, las mielopatías agudas,
por lesión medular, la miastenia gravis, el botulismo y los síndromes miasteniformes, y las miopatías inflamatorias, lo que serían las miositis. ¿Cómo se trata el Guillain-Barré? Bueno, hay dos alternativas de tratamiento. Dos. No se le debe dar corticoides y no se le debe dar inmunosupresor. Digo esto porque los alumnos, como no se acuerdan, no dicen, bueno, ponele corticoides. No, no se le dan ni corticoides ni inmunosupresor. Se lo trata. Opción 1, tratarlo con plasmaféresis. Plasmaféresis es un aparato que la sangre entra y te separa el plasma de la sangre, te sacan el plasma y te ponen un plasma nuevo, te hacen como una transfusión de plasma. ¿Por qué te sacan el plasma? Porque en el plasma están los anticuerpos. Entonces, al sacarte los anticuerpos, la enfermedad mejora. Se hacen 2 plasmaféresis en 8 días si el caso es leve, y se pueden hacer hasta 4 por semana si el caso es un caso grave. Opción 2 es darle globulina inmune intravenosa, la dosis es 0,4 gramos por kilo por día. Aparentemente esa gamma globulina en grandes dosis bloquea los receptores inmunes de los anticuerpos y evita que el daño neurológico se agrave. Se pasa esa dosis durante 3 a 6 días. No pueden recibir vacunas hasta pasado un año de haber tenido la enfermedad. Muchas veces terminan en terapia intensiva, requieren respirador, hay que darle, se lo coloca en asistencia respiratoria mecánica cuando el tipo no puede levantar la cabeza de la cama, no puede toser o no puede levantar los brazos. Muy importante, esas 3 cosas. No puede toser, no puede levantar los brazos, no puede levantar la cabeza de la cama, usted lo pone en RM. Hay que hacerle profilaxis de la trombosis venosa, kinesiología, se le puede hacer, se lo alimenta por sonda nasogástrica, apoyo psicológico, explicarle qué es lo que le está pasando, monitoreo cardíaco, se le coloca un monitor para detección de la presión arterial en una arteria por los cambios autonómicos. Pueden hacer crisis hipertensivas, pueden hacer bradicardias o asistolias, en ese caso hay que colocar un marcapaso. Si pueden hacer ilio, el dolor se le puede dar gabapentina o carbamazepina para el dolor. La mayoría de los pacientes se recupera totalmente, alguna secuela menor, tienen mal pronóstico los de edad avanzada, los de rápida evolución, los que tienen severa debilidad muscular, los que requieren asistencia respiratoria y los que tienen diarrea previo a la enfermedad. 3% quedan postrados en silla de ruedas y la mortalidad es del 5%. Y en 10% puede haber recaídas. Este es el Guillain-Barré. Entonces va a ser un tipo que viene a la guardia diciendo, doctor, yo hasta ayer caminaba, no me puedo parar, no puedo caminar, tengo mucho dolor en la espalda, en la zona lumbar, me duele mucho, tengo hormigueos en las manos, sensación de electricidad en las manos, y usted ya con todo ese cuadro dice, esto no me gusta, puede ser un Guillain-Barré. Y usted va viendo que a medida que pasan las horas, el cuadro va ascendiendo. Llega un momento que no puede levantar los brazos, no puede toser, no puede levantar la cabeza. Usted dice en cualquier momento se para el frénico, se para el diafragma. Entonces usted lo pone en asistencia respiratoria mecánica. Y se pueden morir de las disautonomías. Yo tuve la suerte de ver muchos Guillain-Barré en el Muñiz. Yo hacía guardias de terapia intensiva en el Muñiz. Y ahí pude ver morir Guillain-Barré por disautonomía. El tipo estaba fenómeno y de golpe hace un paro cardíaco. O hace una bradicardia, o hace arritmias, o hace hipotensión, shock, o hipertensión, crisis hipertensivas.
En general los mata el cuadro autonómico. Si el tipo tiene suerte, el cuadro dura un mes, al mes se empieza a recuperar, a recuperar, a recuperar, y si tiene suerte queda sin secuelas. Una minoría queda con secuelas graves y una minoría muere, puede morir de paro respiratorio, puede morir de trastornos autonómicos o puede morir de complicaciones infecciosas que se agregan en la terapia intensiva, ¿no? Se pescan un bicho de la terapia y se pueden morir por eso. Bueno, a ver si nos da el tiempo, hablamos un poquito de miastenia. En realidad el tema es miopatías y miastenia, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Esclerosis múltiple, tumores, polineuropatía. ¿Cuál? Sí, acá estoy. Síndrome miasténico. 172. Bueno, ¿qué es esto del síndrome miasténico? Son pacientes que tienen un compromiso en la placa mioneural. La placa mioneural, usted sabe que se une el nervio con el músculo, hay un neurotransmisor que es la acetilcolina, hay receptores para la acetilcolina en el músculo, entonces usted vierte la acetilcolina en la sinapsis y eso provoca que el músculo se active. El síndrome miasténico son una serie de enfermedades que pueden afectar la placa mioneural. De todas las enfermedades, la más común y la más frecuente es la miastenia gravis. Pero podemos tener el síndrome de Lambert-Eaton, que lo estudiamos cuando vimos cáncer de pulmón, el botulismo, que afecta también la placa mioneural, el uso de relajantes musculares y algunas drogas que pueden interferir con el funcionamiento de la placa mioneural, como los aminoglucósidos, la procainamida, la penicilamida, las sales de litio, que pueden interferir con el funcionamiento de la placa mioneural. ¿Qué es esto de la miastenia? La miastenia es una enfermedad autoinmune. Hay anticuerpos que fabrica el organismo que están dirigidos contra los receptores de la acetilcolina de la placa motora, o sea, de la membrana postsináptica ubicada en la placa motora. La enfermedad es una enfermedad poco frecuente. La incidencia es 3 a 6 casos por millón de habitantes. Es más común en las mujeres jóvenes, 20 a 30 años, y en varones es más común entre 50 y 60 años. Es levemente más común en mujeres que en varones. ¿Mm? Tienen una característica. El 65% tienen hiperplasia del timo y el 20% tienen timomas. El timo normalmente es una glándula que involuciona cuando usted tiene 16 años. En estos pacientes no involuciona, sigue con hiperplasia del timo y a veces desarrollan timomas. Y si tiene timoma o hiperplasia del timo, usted lo va a tener que operar para sacarle el timo. Hay menor cantidad de receptores disponibles de acetilcolina en la placa mioneural porque muchos receptores están ocupados por los anticuerpos.
Entonces, cuando usted libera la acetilcolina, el potencial que se genera es un potencial pequeño, se llama potencial de miniatura, porque es un potencial con una amplitud disminuida. Hay dos tipos de anticuerpos. El 80% tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, positivos. Ese es el 80% de los casos. Y hay un 5 a un 10% que no tienen este anticuerpo y que aparece otro anticuerpo que se llama anticuerpo anti-MuSK. Entonces los que no tienen el receptor de la acetilcolina tienen el anti-MuSK positivo. La enfermedad se asocia a otras enfermedades autoinmunes, como enfermedades de la tiroides, Sjögren, sarcoidosis, lupus, artritis reumatoidea y esclerodermia. Cuando hay timoma, en general la enfermedad es más severa. ¿Cómo es la clínica? El cuadro clínico en general es una debilidad muscular progresiva que afecta sobre todo los músculos craneanos o los músculos de las extremidades. Tiene una característica, empeora a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, usted tiene un paciente que a la mañana puede abrir los ojos, a la media tarde tiene los ojos entrecerrados y a la nochecita tiene los ojos casi cerrados. Entonces, para poder ver, tira la cabeza para atrás y eso se llama mirada de astrónomo. Yo me acuerdo de un paciente que yo tenía con miastenia, que yo iba a la mañana y le decía, bueno, a ver, haga flexiones con el brazo. Entonces el tipo a la mañana me hacía 20 y se cansaba. Iba a la tarde, me hacía 10. Iba a la nochecita, me hacía 3 y ya no podía más. A nivel ocular pueden tener diplopía, o sea, ven doble porque puede afectar a los músculos oculares. La caída de párpados puede ser asimétrica y cambiante. Por supuesto, los problemas oculares le dificulta manejar y le dificulta mirar la televisión. Pueden tener una voz nasal, disfagia, disartria, porque se le dificulta el habla y se le dificulta el tercio superior del esófago, que tiene músculo voluntario. Se le afecta la expresión facial y la capacidad de sonreír. A veces la mandíbula cuelga y el paciente se la acomoda con la mano. No pueden silbar, no pueden besar. Pueden tener una facies típica que se llama facies miasténica. Ya dijimos la debilidad de los músculos de las extremidades. Los reflejos son normales. Esto es importante. Los reflejos osteotendinosos y la sensibilidad están conservadas. Y tampoco en general tienen atrofia muscular. Tienen riesgo de muerte el primer año y entre el cuarto y el séptimo año de su inicio tienen peligro de muerte. Pueden tener crisis miasténicas que terminan con el paciente requiriendo respirador en terapia intensiva. Se los trata con corticoides, con inmunosupresores, a veces hay que recurrir a la plasmaféresis. Si tiene timo, se le hace la timectomía. Hay una clasificación que es la clasificación de Osserman. El grupo 1 solo tiene compromiso ocular. El grupo 2 es una forma generalizada y leve. El grupo 2B es una forma generalizada moderada. El grupo 3 es una forma grave y fulminante, que tiene severo crisis respiratorias, mala respuesta a drogas, timomas y alta mortalidad. Y el grupo 4
es una forma grave tardía, es un 1 o 2 que evoluciona a un mal pronóstico y también tienen un pronóstico reservado y mayor mortalidad. ¿Cómo los estudia usted? Bueno, le va a pedir los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, el anticuerpo anti-MuSK, le pide una tomografía o una resonancia de tórax para ver si hay timoma. Hay una prueba que se llama la prueba del hidrofonio. Usted le... Y si la prueba es positiva, al hidrofonio el paciente responde en pocos minutos. Entonces, mejora la movilidad de los ojos, mejora la apertura ocular. Entonces, es una prueba que prueba claramente que cuando usted le da el hidrofonio, el paciente mejora. ¿Por qué mejora? Porque el hidrofonio es una droga anticolinesterásica. Entonces, aumenta los niveles de acetilcolina en la sinapsis. Otro estudio es el electromiograma. El electromiograma permite detectar también la afección. ¿Cómo se lo trata? Las formas débiles o las formas que no son muy graves se pueden dar inhibidores de la colinesterasa. Ahí se usa la neostigmina o la piridostigmina. Se hace la timectomía, se le da corticoides. De los inmunosupresores se prefiere la azatioprina. Y los casos más graves pueden requerir gamma-globulina intravenosa, como el Guillain-Barré, o plasmaféresis. Bueno, con esto terminamos lo de miastenia. Quería nomás hacer un paneo por las miopatías. Esto es interesante porque hay neurólogos que se especializan en músculo. O sea, que no se dedican a los nervios, se dedican a los músculos. Entonces tenemos ahí distintas enfermedades. Tenemos las miopatías. Las miopatías en general son enfermedades donde lo que predomina es la debilidad muscular, pero no hay inflamación. O sea, hay debilidad muscular y no hay inflamación. Eso se llama miopatía. Ahí tenemos una miopatía por hipertiroidismo, una miopatía por hipotiroidismo, una miopatía por uso de dosis elevadas de corticoides, una miopatía por acromegalia y miopatías por medicamentos, sobre todo el más importante, las estatinas. Las drogas que bajan el colesterol pueden producir miopatías a veces muy graves. Hay una miopatía del alcoholismo, que puede ser muy grave, y puede haber una miopatía por hipofosfatemia. Después tenemos otro grupo de alteraciones musculares que son los pacientes con parálisis periódica. Hay dos tipos de parálisis periódica, unas que tienen potasio alto y otras que tienen potasio muy bajo. Son pacientes que están bien y que de golpe un día se paralizan. Se paralizan las piernas o se paralizan los 4 miembros. Usted le pide un dosaje de potasio, el de la hipercalémica tiene potasio por las nubes, el de la hipocalémica tiene potasio muy bajo. Yo vi 2 casos, los 2 que vi fueron hipopotasémicos. Bueno, lo que hay que hacer es reponerle el potasio que le falta, se le da a veces espironolactona para retener potasio, para que no pierdan potasio. Después tenemos una serie de enfermedades raras que se llaman miotonías. La miotonía es porque cuando usted percute un músculo o lo estimula eléctricamente, ese músculo se contrae
y la contracción dura a lo largo del tiempo. Esa es una miotonía. Hay distintas miotonías, en general todas son genéticas por mutaciones en distintos canales de calcio, de sodio, de potasio, de cloro. Después están las mioquimias. Las mioquimias son pacientes que tienen fasciculaciones musculares persistentes. O sea, si usted le mira la superficie del músculo, el músculo tiene como una ondulación, como si el músculo tuviera una contracción mínima permanente. Y ahí está el síndrome de Isaacs, que es autoinmune, se asocia a enfermedades autoinmunes y puede ser paraneoplásico. Y hay otra enfermedad que es el síndrome del hombre rígido o Stiffman syndrome, que se asocia a autoinmune, diabetes, hipotiroidismo. También puede ser paraneoplásico por cánceres de mama, de pulmón, linfoma, renal, de colon. Son pacientes que tienen una rigidez de los músculos con espasmos musculares muy, muy intensos. En el tratamiento algunos requieren plasmaféresis y gamma-globulina intravenosa. Y después tenemos las miositis infecciosas. Hay miositis por estáfilo, por estrepto. Muy interesante. Las miositis por estáfilo tuve 4 casos. En general dan abscesos del psoas o abscesos del deltoides. Son muy graves porque nadie sabe dónde está el foco y el foco está en el psoas. Y son estáfilos meticilino resistentes. Yo me acuerdo un caso que vi, chico de 30 años, rugbyer, una bestia, el pibe grandote, empieza con fiebre, leucocitosis y dolor en fosa ilíaca derecha. Usted dice, bueno, fiebre, leucocitosis, dolor en fosa ilíaca derecha, tiene una apendicitis. Pero a mí me llama la atención que el tipo tenía la pierna flexionada. Pierna flexionada se llama signo del psoas. Entonces yo dije, ¿no tendrá un absceso del psoas? Entonces le pedí una tomografía. Me acuerdo que vino mi jefe era el doctor Baré. El doctor Baré es el del libro de Califano Baré, el libro de semiología. Ese fue mi jefe durante 2 años. Entonces viene Baré y me dice, ¿por qué está acá este chico? No, mire, tiene así, 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 pero yo vi que tiene el psoas, le pedí un ataque, porque creo que puede tener un absceso del psoas. Dice, pero Rey, usted me hace perder plata, esto es una apendicitis, llama al cirujano que lo opere. Bueno, a las 2 horas voy a buscar la tomografía, absceso del psoas. Entonces se lo llevo al viejo, le pongo la tomografía y le digo, mira, uy, dice la puta que lo parió, usted lo dijo, usted lo pensó, usted lo pidió y usted lo diagnosticó. Y dice, la verdad lo felicito, porque como usted lo pensó. Y en ese momento me fui a leer absceso del psoas. Entonces después enganché 2 o 3 más. Y leyendo había leído que había absceso del deltoides. Un día me llaman para ver una enferma que no sabían qué carajo tenía en la clínica Modelo de Morón. La mujer tenía fiebre, leucocitosis y dolor, le dolía el brazo, el hombro. Ni sabía qué carajo tenía la mina. Entonces yo le digo, hágale una resonancia porque esta señora debe tener un absceso del deltoides por estáfilo. Che, vos sabés que le hacen la resonancia y tenía un absceso del deltoides. Fue tal el impacto de que le haga un diagnóstico así, que 10 años después fui a la clínica, un día me para un tipo y me dice, ¿usted es el doctor Rey? Sí. Usted es el que le diagnosticó a esa mina el absceso del deltoide. Claro, una cosa rarísima. Yo lo había leído por haber leído los del psoas. Una vez tuve una miositis por estreptococo, muy grave, y se murió. Tenía todo el muslo
infectado con estreptococo. Yo lo que no sabía que cuando vos tenés una miositis por estreptococo, le tenés que poner antibiótico, pero le tenés que volar todos los músculos infectados. Llamar al cirujano y sacarle todos los músculos infectados. Y el tipo se murió. La triquinosis. He visto casos de triquinosis. Triquinosis es un parásito. Es un parásito, muchas veces afecta, produce edema en la cara. Edema en la cara con hemorragias en la conjuntiva, hemorragias subunguales y tienen eosinofilia. Yo diagnostiqué una triquinosis una vez. Me llamó una docente de la facultad, me dice, che, Ricardo, tengo una mina internada así, tiene edema en la cara, no sé qué tiene los eosinófilos altos, tiene una triquinosis. Y la mina tenía una triquinosis. ¿Mm? La toxoplasmosis puede afectar el músculo, el HIV puede dar una miopatía por HIV, el HTLV1 también, y algunas virosis, por ejemplo el Coxsackie, puede dar miositis infecciosas. Esas son las miositis infecciosas. Y después están las miositis no infecciosas. Las miositis no infecciosas es inflamación del músculo con dolor, debilidad, la polimiositis y la dermatopolimiositis. Las vamos a estudiar el año que viene en reumatología. Pero hay algunas miositis raras, la miositis por eosinófilos, la miositis que solo afecta a los músculos de la órbita, la sarcoidosis cuando afecta el músculo, hay una miositis granulomatosa, hay una miositis autoinmune necrotizante y hay una miositis por cuerpos de inclusión. Todas estas son muy raras. Yo vi orbitaria vi una vez. Entonces, bueno, hicimos un pasaje más o menos por todas las enfermedades musculares, después nos queda el síndrome miasténico. Entonces, como ven, hay todo un conjunto de enfermedades del músculo. Ustedes el año que viene en neurología van a ver estas enfermedades, les van a dar, supongo, un poquito más de jerarquía. Por ejemplo, a la enfermedad por hombre rígido, esa vi dos casos. O sea, hay algunas de estas que usted las ve, las miositis infecciosas, vi. Polimiositis vi también, vi por lo menos dos polimiositis. Dermatopolimiositis, vi dos. Entonces, estos serían entonces las enfermedades musculares. Bueno, señores, terminamos neuro. Vamos a dar la zurra que terminamos neuro. La semana que viene les tomamos el examen. Son 20 preguntas a completar. Preguntas de todos los temas, como hacemos siempre. Más o menos con el mismo estilo. Tienen 2 horas y media para hacer el examen. Empezamos a las 12:30 y terminamos a las 3 de la tarde. O sea, tienen tiempo. Les pido que vengan temprano el día del examen, que se sienten dejando espacios entre ustedes, así empezamos más rápido, distribuimos los exámenes y empezamos más rápido. Este año tomamos la decisión de que no haya oral de neuro, porque me pareció que con 20 preguntas era más que suficiente y además así tienen más práctico en el hospital. Pueden seguir viendo pacientes en el hospital y tener más práctica. Quiero decir una cosa, la otra semana empezamos digestivo. Digestivo es bastante fácil, salvo hígado. Hígado tiene 2 temas difíciles, cirrosis y hepatitis. Salvo esos 2 temas, cirrosis y hepatitis, el resto de digestivo es fácil. Usted dirá, qué bueno, doctor, terminamos el año con algo fácil. Sí, es fácil, pero el problema es que es muy largo. Es la rotación más larga. Son 3 libros y en total deben ser 600 hojas.
muy largo. Entonces, miren de no dormirse con digestivo, empezar a estudiar rápido. Vamos a empezar con esófago. Esófago, estómago, nos va a llevar 2, 3 clases. Después ya pasamos a intestino delgado, síndrome de mala absorción, enfermedad celíaca. Después pasamos al colon, cáncer de colon, enfermedades del páncreas, enfermedades vasculares. Y después ya vamos a hígado, vía biliar, ¿no? Colecistitis, cólico biliar, colecistitis, cáncer de vesícula, cáncer hepático, cirrosis, hepatitis. Así que es muy lindo, a mí me encanta. Bueno, yo soy gastroenterólogo, así que si dice gastroenterología, porque a mí me gusta mucho, sobre todo me gusta mucho hígado, es muy interesante. Eh, pero bueno, tienen que estudiar duro porque no es difícil, la verdad es fácil. Si ustedes ponen la cola y estudian, se entiende, no es cardio, es mucho más fácil que cardio, es mucho más fácil que neuro. Usted pone la cola y entiende, no es muy complicado. Salvo hepatitis y cirrosis, que son los dos temas más complejos. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si hay alguna duda. A fin de año van a dar gastro, pero ojo que si le fue mal en neuro, ya tiene que recursar la materia, ¿eh? De recursar, dar el recuperatorio de gastro y neuro, de las dos cosas. Bueno, dejamos y entonces nos encontramos la semana que viene en los exámenes y en la otra semana empezamos con los teóricos de digestivo. Buenísimo, muchas gracias, doctor. Chao. Gracias.